Donde si hay acuerdos en Europa, tras una agotadora jornada de negociaciones, Grecia y los acreedores europeos han alcanzado un pacto que evitaría la salida de Atenas de la zona euro a cambio de duras reformas. Grecia tendrá que legislar en un tiempo récord sobre un aumento de los impuestos, reformas al sistema pensional y cambios a la justicia, entre otras peticiones. El primer ministro Alexis Tsipras ya regresó a Atenas para intentar convencer a su propio partido de que los beneficios del acuerdo alcanzado en Bruselas son positivos. Fueron 17 horas de negociación ininterrumpida, una de las más largas en la historia de la Unión Europea, pero permitió que Grecia y sus acreedores llegaran a un acuerdo. Tras lograr iniciar negociaciones para un tercer rescate financiero, el primer ministro griego aseguró que la lucha fue dura y que se evitó el colapso del sistema financiero de Grecia. Peleamos duro por 6 meses y hasta el final batallamos para lograr un acuerdo para levantar al país. Nos enfrentamos a decisiones muy difíciles y con grandes dilemas. Tomamos la responsabilidad de decidir con el fin de evitar los planes más extremos de los círculos conservadores en la Unión Europea. El acuerdo alcanzado exige a Atenas que apruebe reformas y leyes en los próximos días. Antes del 15 de julio. Se tendrán que votar medidas para aumentar el impuesto al valor agregado IVA, se reducirán las pensiones y la independencia de la Agencia Estadística Nacional. Antes del 22 de julio. Grecia deberá reformar su sistema judicial civil, así como las reglas de la Unión Monetaria para la refinanciación de los bancos y ayudas públicas. Además, el Fondo Monetario Internacional se mantendrá en las negociaciones. No habrá quita de la deuda. Se implementará una profunda reforma a las pensiones antes del mes de octubre y se privatizarán redes eléctricas. Con el pacto alcanzado se avecinan momentos duros para la economía griega, pero se pone fin al temor de un llamado Grexit, o sea, una salida de Grecia de la zona euro. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, calificó el acuerdo como una buena noticia para la moneda común. Yo creo que esto es una buena noticia. Esto refuerza a la moneda común, refuerza al euro. El euro es una moneda en la que todos quieren estar y nadie quiere salirse de ellos, o por lo menos la inmensa mayoría quieren estar. ¿Qué obtiene Grecia a cambio? La ayuda ascendería a 50.000 millones de euros. 25.000 de ellos estarían destinados a recapitalizar los bancos griegos y el resto se repartirá en 2 mitades, una destinada al pago de la deuda y otra para planes de inversión en el país. A esta hora establecemos contacto directo en nuestros estudios de Miami, Florida, con Santiago Maggi. Él es experto en economía y es presidente de Dividend, asesora financiera online a nivel mundial. Señor Maggi, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y quería hacerle una pregunta, no sé si simple, pero que muchos están preguntando. Buenas tardes. Y es, ¿a quién más beneficia esto? Se lo pregunto porque ya la prensa internacional ha ido a hacer entrevistas a los ciudadanos griegos, que son los afectados de primera mano sobre estas medidas, y muchos dicen que este es peor, el pacto es peor que el anterior, que es horrible, que es desastroso y que lo van a sufrir en sus propias carnes. Vemos a un presidente de España, Mariano Rajoy, decir que esto le conviene a todos porque nadie quiere salirse de la zona euro. Sí, ese es el problema que va a tener ahora el presidente Tsipras, es volver a Grecia y querer venderles algo que él mismo llamó a un plebiscito y que fue una victoria, 65% votaron que no. El problema es que lamentablemente, claro, el otro, la moneda, era demasiado catastrófico para Grecia y finalmente cedió ante todas las concesiones, ante todas las demandas por parte principalmente de Alemania. Entonces, sí, es un problema muy serio para los griegos, lamentablemente, y Grecia, que va a sufrir bastante con este nuevo paquete. Señor Maggi, si bien para el seno izquierdista del partido de Tsipras no es un acuerdo bueno, y para los griegos, que por supuesto votaron en el referendo el no, seguramente también será incómodo tener que recibir todas estas medidas de austeridad. Ya en la economía internacional, usted como experto, ¿realmente Grecia respira con este acuerdo o no? Yo lo veo que lamentablemente la solución, que respira. El problema es que yo veo es que, digamos, Alemania sobre todo está jugando un papel demasiado estricto. No es una verdadera solución. Tanto Alemania como Grecia hace falta líderes que entiendan que el problema es mucho más grande. No es que sea un triunfo, por ejemplo, para Alemania ahora porque Grecia finalmente cedió, porque de acá a 3 meses, 6 meses vamos a estar de vuelta en el problema. El problema es mucho más serio
Alemania tiene que entender y ceder. Alemania tiene una historia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania estaba destruido, tenía una deuda tremenda. La única manera que se pudo recuperar fue cuando prácticamente el mundo los apoyó y les perdonó una parte muy grande de la deuda para que puedan recuperarse económicamente. En el caso de Grecia es algo similar. Lamentablemente las condiciones que han puesto hasta ahora se han visto que no funcionan y van a seguir sin funcionar. Entonces, lamentablemente, hace falta líderes que entiendan que tiene que ser mucho más allá que una ganancia política o un triunfo político. Entonces, por eso, sí, respira en el corto plazo Grecia, definitivamente. ¿Es la solución que realmente está enfocándose en el problema de lleno? No lo creo. Lamentablemente, creo que las dos partes tienen que ceder más y olvidarse de la parte de egos y concentrarse realmente en el pueblo griego, que es el que realmente está sufriendo. Hablando de esa condonación de parte de la deuda, por lo menos a Alemania en su momento después de esa Primera y Segunda Guerra Mundial que los dejaba destrozados, ahí vemos una Alemania ahora como una potencia mundial. Quería preguntarles, quizás esto, un ejemplo que quiere poner Alemania sobre Grecia, evitando que otros países de la Unión Europea puedan seguir ese ejemplo, porque si a Grecia se le perdona una parte, puede haber países que vayan detrás y digan, pues si Grecia no paga, nosotros tampoco pagamos. ¿Esto no sería como un dominó? Correcto, y por eso es tanto el problema que Grecia, si nos ponemos a ver Grecia es una economía muy pequeña y es, no voy a decir insignificante, pero es muy pequeño para el efecto o las consecuencias que pueda tener en la Comunidad Europea. El problema es justamente lo que usted menciona, que es el efecto dominó, porque después de Grecia viene un Portugal, viene una España. Y una España es demasiado grande, ni hablar una Italia o un Francia, es muy grande para salvarlo. El problema acá es que la Comunidad Europea tiene problemas estructurales que tienen que cambiarlos. Y esas son las cosas que no se están enfocando en este momento ni se están pensando en cómo solucionarlas. Simplemente fue torcerle el brazo a Grecia y justamente en el corto plazo para Alemania es un éxito para que a ningún otro se le ocurra querer venir y cambiar las reglas de juego. Pero de nuevo, no se solucionan los problemas de lleno, de fondo, que son los que realmente hay que solucionar para tener soluciones de largo plazo verdaderamente. Pero sí, en el corto plazo, esto frena a cualquiera que quiera ir a desafiar hoy en día a Alemania o a los principales países de la comunidad. Y brevemente, señor Maggi, mientras todo esto está pasando en Europa, ¿el dólar se va a seguir fortaleciendo? Porque las bolsas tienen un comportamiento muy de acuerdo a lo que se esté alcanzando en la Unión Europea. Claro, definitivamente. Una se ve eso. Por otro lado, también está la parte económica. Hoy prácticamente a nivel mundial está la economía de Estados Unidos es la que brilla, es la que mejor se encuentra. La Reserva Federal de Estados Unidos está a punto de subir la tasa de interés o comenzar ese proceso de normalización de la tasa de interés, lo cual eso tiende a fortalecer el dólar y es un poco lo que estamos viendo. Por ende, digamos, sí, nuestra opinión es que el dólar continuará apreciándose. Pues Santiago Mayel es experto en economía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, un placer estar con ustedes.